Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Bueno, como en pocas ocasiones me parece a mí en la circunstancia mexicana, es inevitable hacer una referencia muy concreta a nuestra historia, porque básicamente el régimen político mexicano siempre se ha comportado, como dice ese muy buen libro publicado hace ya desde el año 94, en que habla justamente de la relación de narcotráfico y política. Lo publicó en aquellos días la Fundación Preciado Hernández, y donde hablaba justamente que son un solo efecto, el resultado de esa relación, que solamente podía gestionarse, que no podía desaparecer la relación de política y narcotráfico. Claro, nosotros lo veíamos a la luz de los 90 y pensábamos que quizá en la siguiente generación se podía gestionar mejor y resolver. Pero estamos aquí nuevamente, después de una o de dos generaciones, hablando de los mismos fenómenos, quizá con la diferencia de que el régimen político solamente ha evolucionado, no ha del todo desaparecido, porque esa es su propia naturaleza, permanecer. Y quizá si nosotros lo vemos en dos partes muy cortas, muy breves, podríamos encontrar una ligera explicación. Antes, por ejemplo, la manera de gestionar la política y el narcotráfico era a través de que la élite política y la élite militar caminaban por carriles separados. Y ese fue justamente una de las grandes virtudes que tuvo el siglo XX y de las decisiones más importantes que, por ejemplo, ahora que tanto se habla del general Lázaro Cárdenas, sobre todo cuando vemos al presidente anterior que le gustaba hacer la cita muy frecuente de cómo se gestionaba el resolver los problemas de seguridad entre esa relación de política y narcotráfico o política y drogas en esa época, era justamente gracias, entre otras muchas cosas, pero la principal decisión tenía que ver con separar a la élite política de la élite militar, que cada una hiciera su parte y la gestión le correspondía, la gestión central, digamos, al jefe del Estado, desde el punto de vista civil, para que tuviese no solo coordinación, sino para que el mando de la parte institucional y también la relación y la gestión con las diversas formas de delincuencia tuviese mejor destino, tuviese mejor desempeño. Bueno, esa circunstancia hoy si no desaparecido, ha vuelto a aparecer. Es decir, la gestión de élite política y élite militar, justamente lo vimos el sexenio anterior. Ese presidente que tanto hacía esa alusión histórica no honró esa gestión desde el punto de vista administrativo, volvió a unir a las dos élites, a la política y a la militar, y lo que es más o lo que es peor, les dio una carta de naturalidad, un derecho de patente, para que no solo la Administración Pública Federal estuviese básicamente bajo su cargo, sino que además les dio la enorme encomienda, la responsabilidad que ellos no tienen, porque el jefe del Estado era él. Y el problema hoy lo tenemos con nosotros mismos, porque ahora la sociedad, la economía, la política se encuentran revueltas en un momento en que hay una coyuntura crítica que es además global. Y ahora, por tanto, un problema que tampoco ha desaparecido, pero que está cada vez más en alerta, son el fenómeno de la seguridad estadounidense, que siempre ha estado con nosotros, pero que ahora está en su propio camino de desesperación, en donde la gestión de su propia inseguridad ya ha tenido que ver y tiene que ver de una manera más, no la lógica económica, sino la lógica política. Nos enteramos de muchas cosas porque ellos quieren que lo sepamos desde el punto de vista de la inteligencia, de la información y de la inseguridad. Todo eso ha estado pasando en estos años anteriores, del último quizá año del sexenio anterior, y sobre todo estos meses del nuevo sexenio, precisamente porque ellos están viendo a la política como ese gran espectáculo que les permitirá gestionar, no resolver, pero sí gestionar la inseguridad, y toman a México como un factor político, como un factor económico. Y ahora vemos por eso tantos despliegues y las reuniones importantes a nivel de ministros, a nivel de gabinetes. Esa circunstancia
tiene que decirse y tiene que verse a la luz de nuestra realidad. La seguridad siempre debiera o debió, como en el caso mexicano del siglo XX, tuvo más éxito porque el jefe del Estado asumía todas las funciones y la parte de la élite militar era su gran auxilio. Hoy esa paradoja se ha vuelto en su contra y además con esa asociación de delincuencia común, de delincuencia organizada, y acordémonos, Teodoro, que la delincuencia en ninguna de sus expresiones nunca, ni antes ni ahora, ha tenido palabra de honor.